Producción. Hola con todos y todas, bienvenidos a Electroconciencia, un podcast donde vamos a hablar sobre fisioterapia desde la ciencia, la experiencia clínica y la responsabilidad profesional. Este es un espacio para cuestionarnos lo que hacemos en consulta, lo que vemos en prácticas y lo que muchas veces repetimos sin detenernos a pensar si realmente es lo mejor para el paciente. Yo soy Areli. Yo soy Jenny. Y yo soy Emilia. En este episodio vamos a analizar un tema muy común, pero poco cuestionado. El uso de la electroterapia tanto en su modalidad convencional como funcional. La idea no es decir que la electroterapia sea mala, sino entender cuándo realmente aporta beneficios y cuándo se convierte en un recurso automático, pasivo o incluso innecesario. Queremos que al terminar este episodio puedas responder 3 preguntas claves. ¿Por qué estoy usando esta corriente? ¿Qué efecto espero en mi paciente? ¿O esto realmente mejora su función o solo ocupa tiempo? Y para empezar les vamos a dejar también una pregunta para que se cuestione y en general vean si es que ha sucedido eso en alguna atención que han tenido o algún familiar o lo que sea. ¿Cuántas veces han visto una buena explicación acerca del por qué van a utilizar una corriente o en este caso la electroterapia? Correcto, empecemos a definir qué es la electroterapia. Pues es un uso de corrientes eléctricas con fines terapéuticos, aplicados sobre el cuerpo para generar una respuesta fisiológica. Claro, estas respuestas pueden ser tanto a nivel muscular como nervioso, circulatorio o incluso sensorial, que van a depender de múltiples factores, que en este caso va a ser el tipo de corriente, los parámetros, la ubicación de los electrodos y sobre todo la condición del paciente, que es muy importante. Si nos damos cuenta, aquí aparece el primer problema. Muchas veces hablamos de electroterapia como si fuera una sola cosa, cuando en realidad engloba muchísimas modalidades. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de corrientes, como son los TENS, las corrientes rusas, las corrientes interferenciales, entre otras, y cada una tiene un objetivo y un propósito. Sí, entonces usar electroterapia, acuérdense, no es simplemente colocar electrodos, sino tomar decisiones clínicas basadas en el conocimiento que sean beneficiosos para el paciente. Ahora hablemos de una diferencia clave con lo convencional versus lo funcional. Nosotros, para tener como un poquito más de conocimiento, la electroterapia convencional suele tener un enfoque más pasivo. Se usa principalmente para aliviar los síntomas como el dolor o un espasmo muscular. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, al usar TENS en un paciente con dolor lumbar, para disminuir la percepción del dolor durante la sesión. Y bueno, recuerden que el problema no es usarlo, sino quedarse solo ahí, sin integrar ese alivio a un tratamiento activo. Vuelta en cambio, la electroterapia funcional busca facilitar o mejorar una acción o una tarea real del paciente. Exacto, como el uso de PES durante la marcha, en este caso en pacientes neurológicos, o durante la extensión de muñeca en un paciente con ACV, para favorecer la tensión. Y aquí la corriente no reemplaza el movimiento, sino que lo acompaña y lo potencia. Desde el punto de vista fisiológico, las corrientes eléctricas también actúan modificando la excitabilidad neuromuscular. En el caso del dolor, el TENS estimula fibras sensitivas de
de mayor diámetro, inhibiendo la transmisión del dolor a nivel medular. Pero recuerden que esto no elimina la causa del dolor. Es importante decirle claro al paciente, disminuir dolor no es lo mismo que rehabilitar. Exacto. Entonces, en estimulación muscular buscamos generar contracciones que ayuden a mantener el trofismo y también facilitar activación o reeducar patrones motores. Pero si el músculo no se integra a una función real, el beneficio va a ser limitado. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy interesante que es la electroterapia. Es una de las herramientas más usadas en fisioterapia a nivel mundial, especialmente en contextos con alta carga asistencial. Y también una de las más rutinarias. Muchas veces se usa porque siempre se ha hecho así. Exacto, entonces aquí entra una reflexión muy importante, que en este caso es, ¿estamos tratando pacientes o estamos cumpliendo rutinas por cumplirlas? Además, el paciente suele asociar la electroterapia con están haciendo algo, aunque no siempre sepa qué es. Un buen uso siempre se comienza con una evaluación adecuada y un objetivo terapéutico claro. En este caso también implica mucho ajustar correctamente los parámetros que sean idóneos para el paciente y respetar las sensaciones de él. También me parece muy importante, fundamental, el explicar al paciente. El paciente tiene derecho a saber qué se le está explicando y por qué. Y cuando se usa la electroterapia, se usa como un complemento a un tratamiento activo. Sí se puede marcar una diferencia positiva. Pero en esto también quiero recordarles que el mal uso, cuando se aplica sin criterio, sin una evaluación o una reevaluación posterior al tratamiento y sin una progresión. O cuando también se usa para llenar tiempo de sesión. También hay muchos beneficios que ignoran las contraindicaciones o se aplica las mismas corrientes para todos. Exacto, entonces esto no solo afecta el resultado clínico, sino también la imagen profesional del fisioterapeuta. Y bueno, esto en el paciente puede ser un impacto positivo o negativo. Va a ser positivo cuando se siente parte activa del proceso y se entiende a su tratamiento. Y negativo cuando se vuelve dependiente de la máquina o cree que sin corriente no puede mejorar. Eso va en contra de uno de nuestros principales objetivos, que es promover autonomía y funcionalidad. Ya, hasta ahora hemos hablado desde la clínica y la experiencia, pero es importante preguntarnos algo más. ¿Qué dice realmente la evidencia científica acerca de la electroterapia? Es que, chicas, también tenemos que tomar en cuenta la literatura, porque nuestras muchas, ya que muchas de las corrientes tienen efectos positivos a corto plazo, especialmente en el manejo del dolor. También tengan en cuenta que en la mayoría de casos la electroterapia por sí sola no genera cambios funcionales duraderos. Sí, y eso es clave porque la evidencia no dice no la uses, sino úsala como un complemento al tratamiento. Es que también, por ejemplo, el dolor musculoesquelético, los mejores resultados aparecen cuando la electroterapia se combina con ejercicios. Al igual que una educación al paciente, porque si no educamos al paciente no vamos a obtener absolutamente nada. Ya, entonces cuando basamos nuestra práctica en evidencia, entendemos que la corriente facilita el proceso, pero no lo reemplaza. Exacto. Aquí entra también algo muy fundamental, el razonamiento clínico. Claro, no todos los pacientes necesitan electroterapia y no todos
los momentos del tratamiento son adecuados para usarla dentro del tratamiento. Ya, verá. Antes de colocar electrodos, deberíamos preguntarnos qué fase del proceso está viviendo este paciente, aguda, subaguda, crónica, si hay control motor, hay sensibilidad conservada. Pero también tenemos que tomar en cuenta que debemos considerar el contexto, el tiempo de la sesión, los objetivos para cada paciente, porque no le vamos a poner los mismos objetivos para todos. Tiene que ser individualizado. También tenemos que ver las adherencias del tratamiento para ver si es que vamos acorde o mejorando a cada paciente, porque si no vemos un resultado tenemos de buscar como que una alternativa más para poder hacer que su tratamiento o su recuperación sea de una manera exitosa. Exacto. A veces decidir no usar la electroterapia es también una decisión clínica válida y que se debe respetar porque depende mucho del fisioterapeuta el uso de ella. Esto rompe con la idea de que más aparatos significa mejor o más tratamiento. Ya. Ahora hablamos de algo que no siempre se menciona, la ética profesional. Es que, claro, o sea, debemos de usar la electroterapia, el uso de la electroterapia sin justificarla puede generar dependencia al paciente, porque en sí no queremos de que el paciente dependa de una máquina, sino que vaya mismo a una recuperación. Exacto, y eso va en contra de uno de los principios fundamentales de la rehabilitación, que es fomentar la independencia y el autocontrol y generarlo eso en el paciente. También tomemos en cuenta que es una cuestión ética informar correctamente al paciente, obtener su consentimiento y respetar sus sensaciones. Claro, o sea, tampoco se trata de hacerle daño al paciente, sino de hacer lo correcto con el conocimiento que nosotros hemos obtenido durante este transcurso. Sí, y al final el uso de la electroterapia, y no solo de ella, sino de cualquier agente físico, tratamiento, ejercicio que se le ponga al paciente, refleja el tipo de profesional que nosotros queremos que hacernos ver o por el que queramos que nos conozcan incluso. Otro punto importante, por ejemplo, es que cómo aprendemos a usar la electroterapia. Es que claro, o sea, la mayoría de nosotros nos quedamos solo en la formación de lo técnico. No nos vamos más allá o nos ponemos a investigar, sino vamos a unos botones, parámetros o el tipo de corriente, lo cual es algo como que si solo nos quedamos con eso, no vamos a poder mejorar al paciente. Claro, nos falta profundizar en el porqué clínico, el porqué también detrás de cada decisión. Exacto, por eso es clave la actualización en cada de cualquier tratamiento, de cualquier en general estar en una actualización constante, la lectura crítica y sobre todo la reflexión sobre nuestra práctica. Claro, o sea, la electroterapia no debería de enseñarse como una receta, sino más como una herramienta que se requiere un análisis. Y bueno, recuerden que esto nos permite crecer como profesionales más críticos, más conscientes. Para concluir, la electroterapia es una herramienta válida, pero no es el tratamiento en sí. Su efectividad definitivamente va a depender, creo que, del razonamiento clínico que es detrás. Como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de usarla con conciencia, evidencia y criterio. Nuestro llamado a la acción es este, el cuestionarse qué estamos haciendo, el actualizarnos como profesionales y no normalizar lo automático. Porque la fisioterapia no se trata de máquinas, sino de personas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Electro
con conciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.